siempre. Ahí está. Hola, buenas tardes. Estamos en la tercer episodio de lo que va a ser pues una larga lista de entrevistas. Hoy estoy con una persona que yo en lo personal admiro mucho en la universidad. Me tocó conocerla tarde, ya casi saliendo de la universidad. Sin embargo, al área que pertenece la doctora, la verdad es que yo también soy muy afín. A mí también siempre me encantó la biotecnología, el cultivo de tejidos, las plantas, aunque yo me voy un poco más para el área de los hongos, porque la verdad fue mi área de interés. Bueno, voy a dejar que ella misma se presente. Doctora, gusto. Hola, hola, buenos días a todos. Y buenos días a ti, Juan Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Angélica López Izquierdo, ese es mi nombre completo. Y sí, como mencionaba ahorita Juan Luis, yo de profesión químico, yo soy químico farmacobiólogo. Esa es la licenciatura que yo estudié. Yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conocida así como UAP. Allá estudié en la Facultad de Ciencias Químicas. Posteriormente estudié mi maestría en Ciencias Fisiológicas en el Instituto de Fisiología también de la UAP. E inmediatamente, casi después de la maestría, me fui a la Universidad de Colima. Allí estudié mi doctorado en Ciencias Fisiológicas también, con especialidad en farmacología. Entonces estuve en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima. Allí es donde yo me formé prácticamente en mi doctorado. Y terminando el doctorado, se dio la oportunidad de realizar un postdoc. Entonces me fui a la Universidad de Utah. Allí estuve laborando pues por bastante tiempo, aproximadamente unos 6 años en la Universidad de Utah. Y ya finalmente pues regresé a México y estoy incorporada aquí a la Universidad Autónoma de Baja California en el programa de bioingeniería. Esa soy yo en cuestiones académicas. Sí, a mí me tocó llevar su clase de cultivo de tejidos. No tuve la oportunidad de tomar su clase de fisiología, yo lo tomé con otra persona. Y la verdad, a mí se me hizo un área bien interesante. Entiendo que es un área cara, por eso no hubo tantas prácticas, o sea, no cultivamos un corazón, por si alguien se lo está preguntando. Es un área, digamos, algo costosa, un poco complicada, obviamente con sus riesgos biológicos, ya que tratamos material vivo. Digo, lo que nosotros utilizamos fueron plantas para cultivar callo, que es como una especie de tejido no diferenciado, si mal no recuerdo. Y pues usted nos comentaba que estaba en un proyecto de cultivo era de células cardíacas a partir de células epiteliales, si mal no recuerdo. Sí, precisamente durante mi postdoc en la Universidad de Utah tuve la oportunidad de seguir trabajando, ¿no?, con lo que yo previamente había estudiado en el doctorado. Prácticamente yo me he dedicado mucho a la electrofisiología, ¿no? Afortunadamente yo también imparto la materia de fisiología. Y en cuestión de, bueno, la electrofisiología va de la mano mucho con el cultivo de células, porque pues, de hecho necesitamos las células para realizar la parte de la electrofisiología. Y he trabajado pues, con lo que conocemos como cultivos primarios, pero también con los cultivos, las líneas estables, ¿no?, que era lo que habíamos visto. Pues es algo en lo que se centra muchísimo el cultivo de tejidos en cuestión de células animales o mamíferos. Y ahí hemos estado, bueno, y de ahí saltamos. El grupo de investigación en el que yo estaba trabajando precisamente se decidió empezar a trabajar con células troncales o células madre, como normalmente las conocemos, por su traducción, ¿no? Son las stem cells. Y precisamente ahí lo que se trabajaba era la generación de cardiomiocitos o células cardíacas a partir no de células epiteliales, no eran fibroblastos, sino trabajábamos directamente y se llevaba a cabo la transformación de componentes sanguíneos, de las células sanguíneas. Entonces, lo que se obtenía en el hospital, se trabajaba mucho en colaboración con el hospital, ahí se tomaban las muestras sanguíneas, entonces, como cuando vamos a realizarnos análisis clínicos,
que vamos y nos toman la muestra sanguínea igualito a los pacientes, y ya el tubito nos los traían al laboratorio y ahí se llevaba a cabo la transformación de esas células pues blancas o del contenido de las células sanguíneas, y ya se hacía todo el proceso de la transformación hasta finalmente, bueno, primero tener las células madre y posteriormente los cardiomiocitos derivados de estas células madre. Entonces ya podíamos trabajar con células cardíacas, todavía en un estado embrionario, no estaban completamente maduras, no habían alcanzado todavía la madurez, pero sí eran células cardíacas derivadas de un paciente determinado. Entonces eso se hacía para cada paciente. Entonces en ese momento estábamos estudiando a una familia en particular que se caracterizaban porque en ese grupo familiar habían hay fibrilaciones auriculares, por ejemplo, y también se habían presentado casos de muerte súbita. Entonces, digamos que como grupo de estudio, esa familia, pues era muy interesante conocer qué mutaciones. En este momento ya sabíamos que se trataba de una mutación en particular que estaba presentando esa familia. Entonces, como que se estaba transmitiendo de generación en generación. Entonces, nos resultó, pues, era es un grupo de estudio muy importante. Se pudo hacer todo el mapeo de la familia, hasta donde llegaban los ancestros y todo, para conocer, por ejemplo, aquellos que habían fallecido precisamente por muerte súbita o habían presentado sobre todo fibrilaciones auriculares. Ya posteriormente pues, podíamos obtener la sangre y estudiar a ese sujeto, ¿no? Sus cardiomiocitos. Entonces es un área, es una disciplina muy interesante. Lleva recién, pues digamos unos 20 años tal vez, digamos que es reciente porque todavía hay muchísimas cosas por aprender, ¿no? Hay muchísimas cosas por hacer. Una de ellas era esto, ¿no? Nosotros obteníamos cardiomiocitos, pero sí considerábamos que eran embrionarios porque todavía no presentaban la morfología característica de las células cardíacas adultas, por ejemplo. Eso en cuanto a la morfología, ¿no? Y también, bueno, sabemos, ahí es donde yo uno, por ejemplo, pues mis áreas, ¿no? Mi experiencia en el cultivo celular, pero también con la fisiología. Estas células, normalmente sabemos que las células cardíacas, solamente las células del nodo, las células nodales son las que son capaces de generar, ¿no? El ritmo cardíaco y estar contrayéndose de manera autónoma en el corazón. Y todas las que de alguna forma el nodo sinusal, el nodo ventricular, ahí en el sistema especializado del corazón, de conducción del corazón. Y entonces estas células, todas ellas tenían esa actividad de automatismo, ¿no? Las podías observar al microscopio y se observaban contrayéndose tal cual. Era increíble, ¿no? Porque así fueran una, dos, tres o un grupo completo de células contrayéndose al mismo tiempo, pues es algo, pues era genial, sobre todo porque sabías que venían de un tubito de sangre y la transformación se había hecho en el laboratorio, ¿no? Ya mi trabajo como tal, yo aprendí todo el proceso porque sí fue parte de mi entrenamiento, pero principalmente pues era la electrofisiología lo que yo hacía, ¿no? Era así como que ya las veíamos latiendo, pero había que asegurarnos qué tipo de células eran y qué tipo ya no solamente la morfología, sino también las características desde el punto de vista de la electrofisiología, ¿no? Generaba un potencial de acción, es decir, una respuesta, son capaces de responder a un estímulo eléctrico. Y entonces, de acuerdo a esa respuesta, las podríamos clasificar como células auriculares, células ventriculares, incluso células nodales también. Entonces, era mi trabajo prácticamente, ¿no? Identificarlas, clasificarlas, intentar clasificarlas, demostrar que sí eran efectivamente cardiomiocitos y que presentaban una morfología, el potencial de acción, es decir, esa respuesta eléctrica generando un potencial de acción, ¿no? Y ya después era pues la parte que queríamos llegar era la farmacología, buscar fármacos que pudieran, por ejemplo, si el paciente estaba presentando un long QT, ¿no? Un QT largo, un QT corto, entonces buscar fármacos que estuvieran acortando o alargando la duración del potencial de acción.
Entonces, es prácticamente lo que hacíamos también, pues se une mucho aquí también con lo que es la parte de la bioingeniería, ¿no? Que tú Ujú, estudiaste, ¿no? Esa parte también de la biomédica, por ejemplo, se construyó en equipo, ahí mismo donde yo trabajaba, se construyó un equipo para estimular a las células de tal forma que ellas tenían su propio marcapasos, digamos, ¿no? Su propio ujú. eh, estímulos que ellas estaban generando, su respuesta eléctrica o esta contracción. Entonces nosotros las estimulábamos de tal forma que podíamos lograr que no quiero que te contraigas cada segundo, lo vas a hacer, no sé, cada 500 milisegundos o cada 2 segundos. Entonces las estábamos monitoreando tal cual, ¿no? Y hacer que respondieran al estímulo que nosotros estábamos aplicando, no ya endógeno o intrínseco de las células, sino lo que nosotros queríamos hacer con ellas. Entonces también teníamos nuestros grupos controles, aquellos que no tenían ningún padecimiento, pero que podíamos, la idea era con esto lograr que hacer el modelo de la fibrilación in vitro con pacientes, bueno, con cardiomecitos en este caso, derivadas de pacientes normales. Entonces sí es un área muy interesante, todavía creciendo muchísimo, mucho, 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 y todavía lo que nos falta por ver mucho en estas áreas, la verdad. Sí, la verdad es que a mí también me interesó mucho esa área. Digo, o sea, honestamente, uno cree saber lo que quiere estudiar hasta que se mete a la carrera y se da cuenta de que, o sea, realmente hay más áreas muy interesantes. A mí honestamente también me interesó mucho el cultivo de tejidos, específicamente el de tejido animal. Claro, ya después me di cuenta que soy más afín al cultivo vegetal. Digo, bueno, por otras cuestiones. Pero sí, se me hizo bien interesante. De hecho, estuve leyendo que también se quiere utilizar para cambiar los modelos de estudio, los modelos de prueba. Para el que no sepa, pues se utilizan modelos como ratas, toros, moscas, y se quiere buscar aprovechar esta propiedad de las células de crear tejidos para ir probar fármacos especializados. De hecho, Uh -huh. se le conoce como, es medicina específica, tiene un nombre, medicina específica, medicina personalizada. Uh -huh. Ajá, que de hecho es Exactamente. de las cosas que se quieren buscar, o sea, pues aunque nadie nos ha dicho, o sea, es bastante obvio que los fármacos no reaccionan igual para todos los organismos. Unos son más efectivos con otro tipo de personas, otros tienen una efectividad menor. Es por eso que hay tantas variaciones dentro del mercado. Lo que se quiere hacer es pues, buscar pues, que sea más efectivo el fármaco en cuestión al paciente, no tanto en su raza o su género, sino específicamente para el paciente, que eso pues, obviamente va a traer una gran revolución. Y aparte que se va a eliminar esas cuestiones de maltrato animal que, digo, ya hemos estado viendo en las redes. No sé si le tocó ver el video del conejo, maestra. Sí, sí lo vi. Sí, digo, ese específico era para lo de la industria de la belleza. Los cosméticos, sí. Ajá. Eh, Desafortunadamente aún hay un largo camino para que ya no sean necesarios ese tipo de pruebas en el área médica, pues porque si un medicamento desde el punto de vista humano, es preferible que mate un animal a que mate un paciente, o a muchos pacientes. Digo, ya hablaremos con otra persona de cómo es que un error pequeñito, como una prueba mal hecha, puede matar a muchas personas, como lo fue Terrac Nova, me parece que era el nombre de un aparato para tratar el cáncer. No estaba bien hecho y pues terminó matando pacientes. Entonces, sí, es un Mm. área bien, bien interesante, o sea, la verdad. Eh, Y sobre todo que se estén haciendo pruebas en México, que ya en México ya nos tocan hacer descubrimientos, o sea, pues sumamente tarde. Y sí, pues bueno, la verdad es que sí está muy interesante. Sí, el De- manejo de animales, bueno, en el área biológica, pues sí, no es definitivamente hasta el momento. eh, el uso de animales en experimentación es un hecho, ¿no? Que Ujú. pues se necesitan, se ocupan y afortunadamente pues están saliendo estas nuevas alternativas, ¿no? Tanto del cultivo in vitro
hasta ahora lo que son las células troncales. También nos están ayudando muchísimo, por ejemplo, para dejar de utilizar estos modelos animales de experimentación y enfocarnos más a, pues, no solamente en la búsqueda de nuevos fármacos o curar enfermedades, sino incluso la toxicología, ¿no? Ujú. La toxicología también necesita de ese tipo de modelos. Entonces, actualmente, efectivamente, antes, el hecho, bueno, las células troncales es lo que está cambiando en este aspecto, ¿no? Antes de llegar a los estudios con pacientes, pues era necesario utilizar modelos animales, ¿no? Previos. Y como todo, Ujú. ¿no? Todo, igual las vacunas que ahorita nos estamos aplicando, tuvieron sus bases en una caja Petri y posteriormente en la manipulación de animales, ¿no? Pero realmente la respuesta que nosotros vamos a buscar será la que sea efectiva, que es en humanos, ¿no? Pero previo a ello, hay este paréntesis con el manejo de animales y actualmente con las células troncales es algo que está viniendo a cambiar y a revolucionar todo esto, ¿no? El hecho de que ya tendríamos en una caja Petri, en un cultivo in vitro, células ya completamente derivadas de una persona, ¿no? Ya completamente células humanas y en las cuales podríamos probar. Entonces, en ese aspecto también ha cambiado el panorama y creo que pronto se van a dejar de utilizar tantos animales de experimentación para trabajar con este, ya no solamente células troncales, hay nuevas tecnologías, lo del órgano en un chip es Ujú. algo también muy nuevo y todavía como experimentación, pero estamos más cerca para sustituir a los animales, al menos en el área de investigaciones clínicas, ¿no? O Ujú. investigaciones biológicas, que pues es donde lo necesitamos, ¿no? Ya con lo que es la industria en cosméticos, ya a lo mejor también necesitarían avanzar hacia esa área, ¿no? Para Sí. evitar el uso de Ujú. animales de experimentación. Sí, que creo que en México se hizo legal, ¿no? Hubo una reforma por ahí. No, no, no. México y la reforma, la verdad es que a mí siempre me confunde porque, digo, hay un proceso, se tiene que aprobar en el Senado, luego en el Congreso, luego lo tiene que aprobar la Secretaría correspondiente. Tengo entendido que se hizo una legislación para precisamente quitar este, las pruebas de cosméticos en animales cuando no haya una razón clínica, una razón médica relevante que pudiera presentar un riesgo inminente para la salud de los humanos. No sé si esa fue la... Aquí sigo, pero no sé qué le pasó a mi cámara. Pero... Ah, ok. Ah, no, no, no pasa nada. Y sí, lo que decía, ya se hizo una legislación, específica para el aire de cosméticos. Insisto, se va a seguir usando con animales, en pruebas médicas porque es necesario. Necesitamos entender primero los efectos secundarios, las posibles reacciones, la efectividad de ciertos fármacos o de ciertas pruebas o técnicas. Y digamos que es un área un poco gris en cuestión de qué tan ético es utilizar animales en vez de personas o viceversa. Y sí, digo, va a haber un debate así como lo hubo con las células ELA, creo que fue un tema que a mí lo personal me gustó mucho en su clase, que Ay, pues, sí. pues, o sea, qué tan ético sería entonces a la industria que pueda manejar un material tan sensible como lo serían las células humanas de un individuo en particular y pues que tengan acceso al ADN, acceso a análisis genéticos. Digo, hay un libro para el que les interese, está algo cursi, lo voy a admitir, pero a mí me gustó mucho, que es de la UABC, se llama Por Curiosidad. Está muy bueno. Sí, ¿Y sí, de qué trata ese libro? eh, es como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero con ciencia. Literal, así, tal cual. O sea, sí, sí, sí está muy cursi porque son como que jóvenes que se pueden estudiar, pero de una manera, o sea, yo soy maestro y nunca logré tales resultados, pero por cierto debate se pueden estudiar y empiezan como a tener vivencias tipo Rosa de Guadalupe, pero una parte importante del libro que fue mi favorita fue el principio, que hablaba sobre el debate sobre qué tan ético sería que las empresas, por ejemplo las aseguradoras, pudieran tener acceso a los análisis de los marcadores genéticos
para, para hacer las pólizas de seguros. O sea, ¿qué tan ético sería, por ejemplo, que por la probabilidad de que tú tengas diabetes, que una empresa en particular no te quiera dar un empleo porque tu póliza sería muy costosa? ¿O qué tan ético sería, por ejemplo, que las empresas puedan acceder a esta información tan privada como lo serían los marcadores genéticos? Digo, para que no sepa, hay pruebas que se te hacen mediante secuencias específicas de tu ADN, que eso sugiere una probabilidad de aparición de ciertas enfermedades, diabetes, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades degenerativas musculares, algunas enfermedades como la esclerosis múltiple. O sea, todo eso realmente se puede visualizar en el ADN con cierto margen de probabilidad, porque tampoco es una ciencia, digamos, tan exacta, porque hay otros factores externos, la alimentación, los factores ambientales, el estrés, pueden ser detonantes, pero ese libro, para lo viejo que es, se me hizo muy innovador esa parte del libro, ¿no? Que hablaba sobre este debate de qué tan ético sería liberar esta información al, digamos, al sector privado. Ah, pues sería muy peligroso hacer algo así, ¿no? Sí, pues, o sea, de entrada el ser humano es, razones no le faltan para discriminar a la sociedad. Y Sí, ahora imagínense que haya una razón, una base científica para discriminar a alguien. Pues sí, sí sería sumamente peligroso y sería sumamente ético, aunque también contrapone ciertas ventajas, como podría ser pues el que se hagan fármacos con mayor efectividad, conocer mejor tus peligros potenciales, saber si hay la probabilidad. De hecho, hay un estudio con, me parece que es el trastorno degenerativo muscular, donde se hacen pruebas al padre y a la madre, y si ambos tienen el gen defectuoso que es responsable de esta enfermedad, hay una probabilidad del 100% que el hijo la tenga. Entonces, tiene pros y contras, es un área muy gris. No estamos muy lejos de un fuerte debate sobre qué tan ético sería, por ejemplo, pedir un estudio de ese tipo a un futuro cónyuge o a un potencial empleado, etcétera. O sea, la verdad es que, digo, ojalá yo no esté en ese debate porque la verdad, o sea, sí sería algo muy, entiendo los pros y los contras y pueden ser muy benéficos o pueden ser muy pues, maléficos en este caso. O sea, realmente puede salirse de control esto muy rápido si no nos tomamos las precauciones debidas. sí, yo creo que sí, definitivamente es una cuestión que se debe de plantear muy bien y tener mucho cuidado, ¿no? Desafortunadamente, pues filtración de información como esa va a ser bien fácil Sí. y sí se puede discriminar muchísimo y a todos, nadie se salvaría prácticamente, nadie. Mm, Eh, Sería algo bastante peligroso, ¿no? Yo creo que ahí es donde se debe de tomar en cuenta únicamente, pues como todo, ¿no? Es nada más ujú. información que debe de tener el médico y hasta ahí, pero Sí. no cuestiones pues tan importantes porque tanto desde la aseguradora como la cuestión de un trabajo o incluso, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Si lo vemos desde Ujú, que a lo mejor los estudiantes podrán decir, y a mí eso todavía no me, pero que puedan decidir o no darte una beca ujú. simplemente por tus antecedentes médicos. Sí, 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 digo, sí es muy peligroso en ese sentido. Digo, lo que pasó con las células ELA, digo, para el que no conozca estas famosas células, digamos que fueron células extraídas ilegalmente de una persona de color en momentos donde una persona de color no tenía los derechos que tiene ahora. O sea, si ahora no tienen tantos derechos, pues en esos tiempos que fue en los años 60, 70, Sí, más o menos en los 50 me parece. ajá, se extraen ilegalmente, entre comillas, porque no era ilegal, porque no sabíamos que eso se podía. O sea, fue un área gris en su momento legalmente. Se extraen sin el consentimiento de la paciente, fueron células este, tumorales, me parece que fue cáncer de útero lo que tenía esta persona, Sí, de cervix, ajá. de cervix. Se extraen sus células,
Sí, sí, sí. se percatan de que estas células no mueren, o sea, pueden reproducirse indefinidamente, a diferencia de las células normales que tienen un punto de generaciones muy marcado. Estas células podían seguirse reproduciendo y aparentemente podían ser, digamos que inmortales. Y pues como era algún recurso tan valioso, porque se podían hacer muchas pruebas con estas células aparentemente inmortales, se esparcieron por la industria privada. Y pues imagínense, o sea, literalmente tienes un pedazo de una persona cultivándolo sin su consentimiento, sin el conocimiento de los familiares, e incluso en su momento, el genoma de esas células fue subido a bases de datos, genómicas, donde cualquier persona puede acceder. Entonces, si tú conocías a los familiares, puedes inferir muchas cosas a partir de esa línea genética. Exacto. Sí, o sea, igual posibles enfermedades y este, posibles, no sé, dificultades en el aprendizaje, podría ser problemas potenciales. O sea, realmente es información muy sensible y muy privada que yo creo que no estamos listos siquiera aún para comprender las implicaciones de que ese tipo de información se revele al público en general. O sea, realmente, o sea, o sea, que siempre la historia nos demostró que todo va a salir muy mal si se trata de seres humanos. Entonces, pues sí, digamos que técnicamente no fue ilegal la extracción de esas células, pero pues sí fue un área, digamos, antiética por lo menos, o sea, un área muy gris y pues eso pudiera ocurrir en caso de que hubiera alguna especie de legislación respecto a esto, que pudieran aprovecharse de otras maneras. Sí, efectivamente, ¿no? Pues sabemos que con las células GELA, pues el problema puede ser, ¿no? La falta de consentimiento por parte de la paciente, ¿no? Y que los médicos a su vez, pues ellos, mm, pues se justifican indicando que sí se le pidió el consentimiento a los familiares, en este caso al esposo de Henrietta Lacks, ¿no? Ujú, Pero ahí hay como que, pues, como lo habíamos discutido en clase, ¿no? Que es realmente un tema que vale la pena estudiar, discutir, por ejemplo, en clase o simplemente en mesas redondas, ¿no? ujú, Sobre todo eso, ¿no? Y el desconocimiento de la información, que fue principalmente, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo la familia como tal. ujú, Nunca se les habló con franqueza, creyendo a lo mejor que ellos no iban a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y es un error muy grande, porque pues prácticamente se les pudo haber explicado y haber dicho y, y enseñado qué era lo que iba a suceder. Y es muy probable que cuando ya te explican, ya te dicen bien toda la situación, pues la mayoría de las personas acceden, ¿no? Y dan su consentimiento para participar. El ujú. problema es que aquí yo creo esa, pues no solamente la ignorancia, sino el no querer explicarles, el no querer darles el tiempo para informarles qué era lo que estaba sucediendo y ese desconocimiento por completo de la familia que pasaron años, muchísimos años para que ellos supieran qué era lo que había pasado con la muestra y que aparentemente pudo haber sucedido nada, ¿no? La muestra haber sido normal y no obtenerse las células GELA y ya no pasa a mayores, pero aquí sí sucedió, ¿no? Sí las utilizaron y también en algún momento al inicio no se lucró con ellas, pero posteriormente sí se lucró con ellas. Entonces, Sí. y la familia tan necesitada, ¿no? Una familia afroamericana que en ese momento pues no tenía ni siquiera derecho a la salud. Y entonces realmente dices, bueno, una familia que sufrió demasiado y de demasiado desconocimiento de todo lo que sucedió alrededor de ellos. Entonces sí es algo ahí, de lo cual creo que sí se aprendió a partir de eso. También ya fue que al menos en Estados Unidos se empezó a trabajar muchísimo precisamente en asegurarse de que cuando se están tomando muestras, ya sean biopsias o tejidos biológicos de los pacientes, tiene que existir un consentimiento por parte del paciente o los familiares. Ujú.
Entonces ya eso también ha permitido ya más acerca de esta legislación o documentación, asegurarnos de que hay un consentimiento por parte del familiar o del paciente directamente. Que no sé cómo estamos en eso aquí en México, la verdad, no. Supongo que también se pide el consentimiento para que puedan utilizarse posteriormente las muestras o tejidos biológicos de los pacientes. Y la verdad yo tampoco, yo desconozco si siquiera hay pues algún documento estandarizado para solicitar las muestras en caso de que se requiera hacer pruebas adicionales más allá de las pruebas clínicas para el paciente. La verdad, pues nunca me ha tocado un caso de alguna solicitud de ese tipo. Pero sí, Ya, ujú, afortunadamente, sí, Luis, sí. afortunadamente nos ha tocado. No, sí, tío, o sea, qué bueno que mi familia no haya desarrollado una enfermedad nueva como para que le piden ese tipo de documentos. Pero sí, sí, es un área sumamente, yo creo que es, porque digo, o sea, sí puede traer beneficios potenciales y creo que mucha gente va a tomar la postura de los beneficios, pero también tenemos que considerar que podríamos estar ante el surgimiento del nuevo racismo, que a mucha gente a lo mejor incluso se le puede dar risa, ¿no? De pues, cómo te van a discriminar por el ADN. O, pues, nos discriminan por el color de piel, nuestro idioma, nuestro origen, nuestra clase social, pues, nuestra apariencia física, o sea, realmente los antecedentes históricos nos muestran que pues, el ser humano no tiene ningún problema con encontrar un nuevo tipo de discriminación. Sí, desafortunadamente, ¿no? Pero es cuestión de cambiar mentalidades, de volvernos también una sociedad más participativa, ¿no? En todo este tipo de información que definitivamente sí nos compete a todos. Sí, sí, sí. Creo que hubo un caso en Japón, no sé qué tan famoso fue en su momento, pero sí hubo una discriminación hacia las personas con sangre tipo B. No recuerdo tan bien cuál era el principio que apoyaba esta discriminación, pero sí hubo como que un rechazo a este tipo de personas. ¿Qué, qué es el problema? Pues cuando hay una base relativamente científica detrás de algún tipo de discriminación es cuando ya, o sea, yo creo que ahí es un tipo de discriminación que ni siquiera estamos preparados para afrontar, porque digamos que va a tener una base, tenemos la lógica, o sea, en el sentido de que pues, sí hay un motivo detrás por la cual eh, pues puedas ser sujeto a discriminación. Lo digo, o sea, que un empleado pueda desarrollar una enfermedad que te obliga a ti como patrón pagarle de por vida por cuestiones del seguro, pues, obviamente van a haber empresas que van a estar súper interesadas en que ese tipo de información sea pública, precisamente para pues poder negar empleos a estas potenciales pérdidas, por así llamarlos. Y digo, sí, o sea, honestamente yo creo que es el siguiente debate con el que tenemos que poner mucha atención porque lo que se decía ahí nos va a afectar a todos por igual. O sea, yo- sí, o sea, pues, un genoma equivocado o un número o una probabilidad te puede quitar un empleo, una potencial pareja, este, becas, te puede quitar oportunidades, y sí, de hecho el mismo libro lo decía, o sea, es muy injusto que por un número que puede o no ser cierto, pues ya haya pues un prejuicio detrás. Que digo, yo recomiendo mucho este libro, honestamente se llama Por Curiosidad. Yo lo busqué y no lo encontré. Digo, a lo mejor alguien más lo puede encontrar, pero sí, es un libro bastante bueno, la verdad. Eh, Digo, sí está algo cursi, pero los temas que manejan y la forma tan sencilla en que los explica, la verdad es un libro muy bueno para introducir en este tipo de temas. Digo, habla también de distracción de rayos X, de células, me parece que también habla sobre órganos, sobre fenómenos físicos. Está muy bueno, la verdad, pero pues sí está algo Rosa de Guadalupe. Sí. Sí, Ah, bueno, maestra, así ¿tiene? es. Sí. Ay, no puedo activar mi cámara, no sé por qué me dice que hay un problema.
que, que seleccione otra videocámara ahí pues, en la configuración, pero ya cuando voy a la configuración no me aparece. Creo que tendría que salirme de la llamada y regresar para que otra vez se vuelva Sí. a reiniciar. ¿Quiere intentarle? Yo no tengo ningún problema. ¿Seguro? ¿Podemos pausarla? Voy y regreso. Usaría el mismo link, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces salgo y regreso. Ahorita regreso. Ok, ahí está. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ya Sí, funcionó. ok. Sí, esa parte sí, definitivamente la voy a editar. Eh, Sí. sí, ajá, y digo, lo que estábamos hablando del tema de lo de las células, sí, va a ser un debate bien interesante. Habrá que ponerle la atención debida, como muchos otros debates que van a empezar a surgir más adelante. ¿Y algo más? ¿Tiene algún proyecto en la actualidad, maestra? Sí, actualmente yo estoy trabajando con, bueno, para líneas celulares, para los que no sepan precisamente de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Dentro del cultivo de tejidos, que incluye pues, plantas, como había mencionado ahorita Juan Luis, también pues, cultivos de células de origen de animales o mamíferos en general, ¿no? Entonces, yo tengo ahorita estoy trabajando con una línea celular que es derivada de un cáncer de mama, precisamente. Entonces también cuento además de esta línea celular con las células controles, que son de tejido normal, epitelial normal. Y lo que estamos buscando en este momento son pruebas, específicamente estamos probando fármacos y también o bueno, biometabolitos. Específicamente estamos buscando biometabolitos naturales. Algunos pueden ser ya bien derivados de las mismas bacterias o otro tipo de microorganismos, incluso plantas. Todos esos se pueden de manera natural o a veces respondiendo ante diferentes estímulos, producen algunos tipos de biometabolitos. Entonces, precisamente como son producidos por un microorganismo o por las plantas, son bastante, podemos considerarlas biodegradables incluso, y se han encontrado no solamente que pueden ser útiles, por ejemplo, para remediación de suelos o para el crecimiento, por ejemplo, en plantas, sino también se han encontrado que pueden ser útiles en el área de la farmacología, ya sea tanto en el vehículo, es decir, como insertamos los fármacos. Ya saben que nosotros tomamos un fármaco, pero no tomamos el principio activo bueno, sí el principio activo, pero va envuelto, ¿no? En una cápsula, todo lo que es el área de la farmacia, ¿no? En la farmacéutica es la forma en la que estamos tomando, ya sea una pastilla, un inyectable, en fin. Entonces necesita un vehículo para entrar a nuestro cuerpo. Entonces este tipo de metabolitos también se ha encontrado que son útiles en esa área como vehículos farmacéuticos. Y dentro, ya yéndonos un poco más hacia el área de la salud, yo he estado revisando y los biometabolitos que estamos estudiando ahorita se han encontrado que pueden ser coadyuvantes en el tratamiento a la quimioterapia. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a probar en estas líneas celulares de cáncer de mama y ver qué efecto tendrían sobre esto, específicamente en las células, ¿no? Entonces, recordemos que esto es lo que conocemos como investigación básica, es decir, es una investigación que se hace no experimentalmente ni con humanos ni con animales, sino nos quedamos únicamente pues con el trabajo experimental en laboratorio, ¿no? Así textualmente en una caja Petri estaríamos trabajando, pero son las bases, por eso tenemos la diferenciación entre investigación básica y aplicada. Entonces nosotros proporcionamos esas bases y si resultan ser interesantes, pues se pasa a las siguientes etapas, ¿no? De la investigación aplicada en la que se busca ya aplicar, por ejemplo, casi siempre pues, vamos hacia los humanos, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocados en este momento, ya hemos trabajado en la extracción de estos biometabolitos y nuestra siguiente etapa ya es probarlo directamente en las líneas celulares, hacer ensayos de citotoxicidad y ver qué efecto tendría, ¿no? Y sobre todo comparar entre grupos diferentes líneas celulares derivadas de diferentes tipos de cáncer, como también en células control.
¿no? Aquellas que no tienen cáncer. Aquí lo importante sería encontrar aquellos biometabolitos o compuestos en general que pudieran ser específicos, es decir, encontrar aquellos que puedan afectar únicamente células que son derivadas de un cáncer o que son consideradas como células cancerígenas, sin afectar a las células sanas, que es lo que se busca, por ejemplo, ¿no? Es lo que busca también la farmacología, afectar. Si a mí me duele la cabeza, pues que únicamente, si me estoy tomando el paracetamol, pues únicamente me afecten las células que están pues causando ese dolor de cabeza y no el resto del cuerpo, ¿no? Entonces también en este caso es cuando se busca estos coadyuvantes o posibles tratamientos para enfermedades es que pudieran ser específicos. Entonces estamos en esa etapa todavía, esperemos encontrar que efectivamente pudieran tener ese alcance de especificidad, ¿no? El discernir que solamente voy a atacar a células cancerígenas y a dejar las células sanas intactas, que eso es lo que pues todo el mundo busca, es lo ideal, ¿no? Pero eso abre a preguntas todavía más interesantes desde mi punto de vista, es ¿cuál es la diferencia entre las células? ¿De qué hay en la membrana celular? ¿Qué receptores existen? ¿Cuál es la señalización? ¿Cuál es la interacción que se esté dando entre un biometabolito o un compuesto químico y una célula como para determinar contigo a ti te voy a atacar, a ti te voy a lo mejor a generar apoptosis, que sería la muerte celular, y así célula salar no te voy a afectar, ¿no? O por ejemplo, que sí un tipo de cáncer y no otro tipo de cáncer. Entonces ahí nos vamos más pues a algo que es 100% como pues investigación básica, ¿no? Que a lo mejor mucha gente dice, no, es que a mí me gusta más la investigación aplicada, sí es cierto, es muy apasionante la investigación aplicada porque ya lo ve uno como un hecho, una realidad, ¿no? Ya es el fármaco que se va a tomar el paciente o y involucras ya no solamente animales, sino humanos en ese tipo de estudios. Pero siempre mi área de investigación ha sido en la investigación básica y a mí en lo personal me fascina, ¿no? Cada vez ir a ese micromundo que es tal cual, ¿no? Un micromundo, la membrana, qué receptores existen, por qué si reconoce uno, por qué no reconoce otro, ¿no? Y lo más importante es cuál es el mecanismo, qué es lo que está sucediendo porque no solamente es a lo mejor una interacción fármaco-receptor, pero luego la señalización que se da hacia el interior de la célula para generar que esa misma célula genere apoptosis, muerte celular o daño a nivel del núcleo. En fin, todas estas cuestiones que pues cada vez se va uno encerrando en ese micromundo, desafortunadamente, ¿no? Porque, o sea, no sales de una célula o de la membrana o de los organelos en el interior de una célula. Pero es realmente muy apasionante y claro, también nunca dejar de extrapolar qué pudiera suceder a futuro, ¿no? Es decir, si seguimos con esa investigación, más adelante, ¿qué viene más allá, ¿no? Ya la aplicación en humanos. Y muchas veces, pues también en cuanto a a la investigación básica, eso es, bueno, conocer esos mecanismos de qué me sirve, conocer esos receptores de qué me sirve. ¿Por qué? Porque también con ello podemos, si ya sabes que tiene un receptor específico y ciertas características son proteínas, los receptores son proteínas con una estructura determinada, para aquellos que les gusta la química, ¿no? Es lo que estudia la química, la bioquímica, la estructura tridimensional que pueden tener las proteínas y que un cambio, un aminoácido que tú cambies, cambia la estructura por completo y cambiando la estructura cambia la función. Y actualmente, pues ya todo eso también se puede sintetizar, ya se pueden hacer fármacos, si tú ya conoces la estructura, es como, bueno, lo que siempre hablábamos, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de la interacción ligando receptores, el de la llave y la cerradura. Uno tiene una llave y nada más va a abrir la puerta para la que está diseñada, ¿no? Pero también tenemos las llaves maestras que van y pueden abrir cualquier puerta. Entonces, lo que nosotros queremos con un fármaco es que nada más abra una puerta determinada, es decir, que ataque un tipo de célula. Y cuando ya conoces cómo es la chapa, ya puedes hacer todas las llaves que tú quieras que van a entrar en esa. Entonces, ahí es donde también es lo útil en la investigación básica, ¿no? Ya conocemos mecanismos, entonces ahora se puede ir a la síntesis de fármacos específicos, porque ya sabes que necesita esa región nada más para interactuar con un receptor en específico y que va a dar unas cascadas de señalización a muerte celular
a evitar que se siga propagando, por ejemplo, el cáncer o estados de metástasis. Actualmente la línea celular con la que trabajamos precisamente se caracteriza por ello, ¿no? Que es una de las es derivada de un cáncer de mama que tiene muy baja prognosis y se caracteriza pues altamente por la metástasis, por el desarrollo de metástasis. Entonces sí estamos bastante enfocados en ello y actualmente es lo que estamos trabajando en este momento con mi línea de investigación. Quiero seguir experimentando con más biometabolitos, con más fármacos y seguir buscando también aquellos biometabolitos, sobre todo de origen naturales, derivados, producidos no solamente por las bacterias, que en este momento son las que estamos enfocándonos principalmente, sino también a lo mejor por hongos o por plantas, y también, sobre todo, a diferentes líneas celulares, no solamente asociadas al cáncer de mama, sino a otros tipos de cáncer, y unir a otro tipo de proteínas también o receptores que pudieran estarse expresando en las células, sobre todo en células cancerígenas principalmente. Y trabajar con eso, ¿no? Les digo, aparentemente, pues, bueno, nunca estamos tocando la aplicación en humanos todavía. Esa investigación la consideramos todavía previa a todo ello, pero desde mi punto de vista, pues es fascinante, ¿no? Es lo que siempre he estado en esa área y en lo personal a mí me gusta mucho, ¿no? Pueden ver atrás el póster que indica todas algunas vías metabólicas que se dan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Algunas de nuestras células, y son impresionantes todas ellas. Sí, este, sí, la verdad, yo siempre, digo, a mí algo que siempre me llamó la atención fue ser investigador. Digo, y digo, muchas veces ni siquiera las personas alcanzan a ver que la investigación básica puede potencialmente llegar a un descubrimiento que revolucione un área. Pasaba mucho cuando recién llegó la electricidad, que era nada más para jugar, literalmente era para entretener a las masas. Nadie se imaginó el potencial tan grande que había detrás de ese descubrimiento, que es que muchas veces, y creo que es, inclusive está, digamos, mal percibida la investigación básica como un desperdicio de fondos, pero la verdad es que de ahí parten todos los descubrimientos, o sea, es como la documentación base para lo cual después va a pasar a aplicarse. eh, Pasó, por ejemplo, digo, uno de mis héroes, siempre de las ciencias, fue Michael Faraday. Él fue el primero que es un experimento, digamos, algo simple, que fue que una pieza de metal girara, pero es el principio del motor. Y si te pones a pensar, bueno, ¿cuántos inventos no tenemos ahorita que funcionan a base del motor? Vehículos, sistemas automatizados, sistemas mecanizados. De, Nuestros generadores son a base de un motor, bueno, es a la inversa de un motor. O sea, y fue investigación, digamos, que en su momento parecía irrelevante o inclusive hasta algo infantil, pero pues el potencial que tiene la investigación base y la investigación aplicada de encontrar el siguiente, pues digamos, revolución científica, pues, puede ser bien interesante. La verdad, digo, yo lo había escuchado aplicado con virus, que se lo estaba buscando alterar el ARN de los virus para que puedan detectar células tumorales y atacar específicamente. El problema, obviamente, el problema que viene a trabajar con virus es que pueden mutar y son sumamente impredecibles. Exactamente, son de cuidado los virus. Sí, sí, digo, porque mucha gente dice, pues qué diferencia hace que yo nomás me enferme. Pues, carnal, de tu organismo puede venir la siguiente variante, perdón, que mate a un tercio de Europa, como lo fue la peste negra, que fue un virus nomás que por ahí mutó. Y sí, digo, o sea, a mí se me hace bien interesante, la verdad, que se esté trabajando con ese tipo de enfoques para volver más específicos los tratamientos, más efectivos, o inclusive sustituir los tratamientos actuales que son tan agresivos como la quimioterapia, que para que no se vaya, pues la quimioterapia puede inclusive ocasionar la pérdida de la vida del paciente por lo agresivo del tratamiento. Entonces, la verdad es que sí está bien interesante y sí es algo
que de hecho es muy posible que de ahí encontremos algún nuevo tratamiento o algo que nos ayude a enfocar los tratamientos actuales a minorar sus efectos secundarios. Sí, efectivamente. Y no solamente también el cáncer, ¿no? En realidad, pues, diferentes tipos de patologías que se pueden estudiar. Y sí, todas las áreas son importantes, todas son interesantes. Y la investigación básica, la aplicada también, tiene su, pues su chiste, ¿no? No es tampoco tan fácil y Um, saber hacer este tipo de investigación, delimitar un grupo de estudio. Y son las investigaciones aplicadas, por ejemplo, ya completamente en humanos, es cuando se necesita también de un gran recurso, apoyo financiero para llevarlas a cabo, ¿no? A cabo, sobre todo por el control que debe existir en los grupos de estudio principalmente, ¿no? Entonces, para todo hay, digo, todos los gustos sí, son importantes y para todos hay lugar, ¿no? Lo importante aquí es encontrar aquello que, pues, que a ti te apasiona en lo particular, ¿no? Y todos poner nuestro granito de arena, eso es lo importante, ¿no? Poner nuestro granito de arena y trabajar de forma, pues, precisa, pero también con, pues, muchas cuestiones que son, que ya lo hablabas, ¿no? Al inicio, la cuestión ética es muy ujú, importante, ¿no? En todas las áreas de cualquier área de trabajo, ¿no? Que estemos desarrollando, llevando a cabo eh, profesionalmente es algo muy importante, ¿no? Que nos formemos bien en cuestiones de valores morales, pero también la ética profesional es muy importante desarrollarla. Entonces, sí, yo creo que ahí lo importante es encontrar aquello que te guste, ¿no? Incluso, no sé, trabajar. mm, Les digo, para mí mi fascinación es trabajar observando un microscopio, ¿no? Pero otros para mirar el cielo y las estrellas, los astros, todas las áreas son muy importantes. sí, Y encontrar aquello que te apasione, cualquier cosa que sea, ¿no? sí, la verdad sí. Yo creo que no hay un área, o sea, que realmente habría que demeritar, o sea, realmente los avances científicos vienen de donde ni siquiera sospechábamos o ni siquiera sabíamos que pueden haber avances científicos. El arte, por ejemplo, ¿no? Nos hemos basado inclusive en el arte para diferentes técnicas, diferentes, inclusive dentro de la medicina, pues el arte nos ha ayudado muchísimo para hacer libros, para inclusive para esquematizar, para la anatomía, pues dependió mucho del arte en su momento. Sí, También las ciencias pues, no exactas que también nos han ayudado mucho a encontrar diferentes descubrimientos acerca de las personas, el cómo se comportan las enfermedades a nivel mental. Sí, la verdad es que yo creo que no hay ni una sola área que realmente, excepto las pseudociencias, que ya de ellas hablaré después, esas sí no, pero yo creo que con excepción de esas, todas las áreas realmente valen la pena tomarlas con la seriedad que es debida, ¿no? No hay una sola área que no pueda, digamos, llevarnos a un progreso más alto de lo que ya estamos. La arquitectura, la ingeniería, la medicina, el arte, la comunicación, pues todos al final del día pues, están intentando, digamos, mejorar desde su área. Y sí, la verdad es que hemos inclusive encontrado inventos que dependen de diferentes áreas. Por ejemplo, con el marcapasos, yo no sabía, me acaba de decir una persona cercana a mi familia, que ahora ya se puede monitorear de forma remota el comportamiento del marcapasos. O sea, mediante ujú, una base de datos, yo no sabía, la verdad sí me estuvo interesante. Y así cuando notas que ocupas medicina, ingeniería, informática, comunicación, este, inclusive ocupas también psicología, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el corazón a lo mejor tuviera lleno de cables el marcapasos? Pues ahí habría que hacer modificaciones, pues porque digamos que el valor estético y el valor psicológico también son importantes de considerar. Lo decía un maestro, pues, o sea, el valor estético sí existe realmente dentro de los mundos científicos porque aunque tú inventes un diente postizo perfecto, si el diente es morado, pues nadie lo va a usar, o sea, porque es morado. Sí, entonces sí, o sea, realmente
trabajar juntos en equipo y que cada quien lo haga desde el punto de vista que más le parezca, que, bueno, el que prefiera, el ramo en el que se quiera desenvolver. La verdad es que no hay un solo ramo que no, pues sí, que no nos pueda aportar algo. Sí, exactamente. Pues es lo que se quiere lograr, ¿no? Ahorita cada vez más el hecho de ser multidisciplinarios, ¿no? Ujú. No necesariamente tú tienes que saberlo todo, pero sí hacer grupos en donde se complementa la información de uno con otro y, y lograr las cosas, ¿no? Es aprender a trabajar en equipo también, algo muy importante, trabajar en equipo. Sí, sí, es algo que creo que inclusive en la educación no se ve, o sea, no se aprecia con la seriedad que debería ser el trabajo en equipo. O sea, Ujú. sobre todo con que nunca me ha gustado el modelo educativo que estamos, porque siento que es como la estafa maestra en el sentido de que, o sea, entiendo el modelo por competencia, pero digo, o sea, si el modelo fuera más trabajo en equipo, sinergia, multidisciplinario, estaría más de acuerdo, o sea, porque creo que algo que hace es llevar la competitividad a un punto que ya no es sano. O sea, te hace pensar demasiado individualista y de ahí surgen diferentes problemas. Eso y otras cosas que también tengo ahí a atravesar. Sí, o sea, Sí, es parte del crecimiento, no es parte del desarrollo, pero sí, sí es algo muy importante el hecho de que todos sepamos, ¿no? Y no solamente en la educación académica, tal cual, ¿no? En los deportes lo podemos ver, ¿no? El trabajo en equipo es lo que hace que un equipo, por ejemplo, deportivo sea mejor que otro. sí, o inclusive, pues dentro de la misma sociedad, o sea, si realmente nos tomáramos el trabajo en equipo en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro estado, pues honestamente estaríamos en un mejor momento que el como estamos ahorita. Sí, es cambiar mentalidades. Pues es bastante, pudiera ser bastante complejo, ¿no? Como seres humanos somos bien complejos, pero es a lo mejor sí quitarnos muchas ideas que a veces tenemos equivocadas, ¿no? Desde muy pequeños y es nada más el hecho de querer, pues, superarse también, trabajar juntos como comunidad, pero no solamente pensando en la superación personal, ¿no? En el beneficio propio, sino en el beneficio comunitario. Y así lo vemos desde el punto de vista como sociedades, ¿no? El hecho de que, y es algo bien sencillo que podemos ver en algún tipo de sociedades, ¿no? El vecino se levanta temprano y todos los días barre su banqueta. Y a lo mejor se porta buena onda y barre la tuya también, y la del otro, Ujú. ¿no? De los ambos. ¿Y qué hace el vecino que ya vio que al que le barrieron la banqueta? Dice, ah, pues ya para qué me levanto, ¿no? Mm. En cambio, yo he conocido gente que dice, mi vecino me ganó, la próxima yo me levanto más temprano, barro mi banqueta y voy a barrer la suya, ¿no? Entonces son cosas en las que aparentemente es algo bien sencillo, pero es trabajo de comunidad, ¿no? No es solamente, ah, ya lo hizo, qué bueno, ya no lo hago yo, ¿no? O ya que lo haga él, ya que le gusta, sino, no, la próxima me toca a mí y es trabajar pues en esa forma, ¿no? También en el desarrollo de las comunidades y nosotros como sociedad que necesitamos salir adelante en esto, ¿no? Y es algo también que estamos viendo ahorita con lo del virus, el hecho de usar el cubrebocas y que todavía hay gente que increíblemente no quiere usar el cubrebocas. Entonces, Mm. esa empatía también, esa empatía, bueno, no quieres usarlo, o sea, no lo uses en casa, obviamente, pero si vas a salir tienes que respetar a los demás y usarlo. Sí, sí, yo, sí, también, desafortunadamente también hay mucha ignorancia en cuestión al riesgo potencial que pudiera generar una persona. Pero sí, o sea, honestamente, creo que es un área que yo creo que más bien no hemos sabido transmitir realmente lo que es el trabajo en equipo, porque yo se los decía a mis alumnos en cierto momento, el trabajo en equipo no es necesariamente tú haces esta parte, tú haces esta parte y tú haces esta parte. O sea, sí, de cierta manera, pero también es entender que o sea, que el resultado depende de todos, o sea, Exacto. que aunque tú ya hayas acabado tu parte, puedes ayudar a tu compañero que a lo mejor tiene dificultades o pueden retroalimentarse, que yo creo que es el valor más grande del trabajo en equipo. Que es lo que yo Exacto. terminé aprendiendo en tomar clases en cuarentena, que me fue horrible. No me pudo haber ido peor, literalmente,
pero sí, o sea, yo creo que realmente no valoramos este sentido de retroalimentación de nuestros compañeros, ¿no? Ese trabajo en equipo. Como yo no conocía a nadie de la generación, realmente no tiene con quién retroalimentar. Me fue espantoso. Sí, es cierto lo que dices, esa retroalimentación, no solamente del profesor, sino entre ustedes como compañeros. Y ahora imagínate las nuevas generaciones que están entrando y no se conocen entre ellos, solamente así, y como nadie abre su micrófono y su cámara, los que acaban de entrar prácticamente se conocen de nombre porque han visto el nombre ahí, pero muchos no se conocen. Tú al menos los habías visto ahí de vista, ¿no? Te Oh, alcanzaste a verlos de vista. es que esa generación yo no la conocía, porque yo me atrasé con una materia muy vieja. Ah, ok. Entonces, esa generación yo no conocía a nadie. Y yo soy muy, o sea, soy muy contradictorio porque a pesar de que hago un podcast, lo subo a internet, doy clases, soy una persona muy penosa. Entonces, no sé cómo iniciar una conversación sin dar miedo. Y eso, la gente que me conoce puede dar fe y legalidad de que si yo me acerco, yo doy mucho miedo. No es intencional. Trabajé en eso, fue lo que se pudo lograr, pero sí, o sea, y realmente yo creo que sí subestimé mucho la retroalimentación con los compañeros, este sentido de que no entendí, yo te explico, el trabajo en equipo, o sea, realmente es un factor muy importante para el desarrollo. Digo, y lo vamos a ver reflejado en las calificaciones en general, que no hubo un aprovechamiento adecuado. Digo, tampoco es como que sea culpa de los maestros, no me quiero ir por ahí, pero sí, o sea, realmente subestimamos mucho este sentido de cooperación, pues, así que de comunidad o de tribu. Eh, Y fíjate que a lo mejor también no es un hecho, a lo mejor sí, ¿no? La cuarentena, el hecho de estar a distancia y todo, pero ya actualmente también las nuevas tecnologías sí permiten el trabajo colaborativo bastante, ¿no? Digo que eso yo lo aprendí de los estudiantes cuando les deja uno el trabajo en equipo y en mis tiempos era pues a fuerza te tenías que reunir, digo, no había internet y a fuerza era trabajar en un rotafolio gigante y todo el mundo colocaba ahí, ¿no? Y a fuerza era reunirse o a fuerza era reunirse en la biblioteca para ir a consultar libros. Ahorita pues ya sí, desde casa cada quien lo hace, desde antes de la pandemia, desde casa lo hacían, ¿no? Abrían en el Drive un documento y ahí todo el mundo pegue lo que quiera y se van reacomodando. Pero ya si usamos esas tecnologías como debe de ser, porque a mí también me ha tocado como profesora, ¿no? Estar en trabajo en equipo con otros profesores y nos dices, tienes chat aquí, tú puedes entrar, tú modificas, ahora yo reviso, te faltó acá y usar como debe ser, ¿no? Los comentarios están ahí, le puse esto, ¿te parece? Le pones sí y vas contestando. Sí podemos utilizar todas esas herramientas para trabajar adecuadamente en equipo también, ¿no? Pero nos hace falta un poco más de, a lo mejor de empeño o de saber manejar, ¿no? En este tipo, la situación en cómo favorecer que los estudiantes realicen ese trabajo en equipo como tiene que ser, ¿no? Y no solamente Ujú. repartes y, y luego como rompecabezas, ahí lo pegamos y a ver qué sale, ¿no? Sí, 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 digo, es que así funciona. De hecho, pues simplemente estoy escribiendo no sé si va a ser libro, la verdad no sé qué va a ser, pero así funciona gran parte de cómo trabajamos, ¿no? O sea, primero hacemos, lo dice un youtuber al que sigo mucho, que él escribió un libro muy bueno que se llama Creativo, que él dice, yo empecé a escribir, cuando terminé, yo recé porque tuviera sentido, y así es como hacemos las cosas muchas veces, ¿no? Me pasa con mis compañeros que empezamos cada quien a meter su parte, ya después rezamos para que lo que escribamos tenga una coherencia y a poder corregirlo. Pero sí, digo, yo lo personal sí lo sentí, no sé, como que le hace falta, no sé, siento que no estamos tan desarrollados en tecnologías de la comunicación como para sustituir más adecuadamente el contacto. Digo, por lo menos así yo lo sentí. Cada quien es libre de percibirlo como guste, pero yo sí lo sentí como que realmente nos hace falta ese sentido de familiaridad que
la tecnología honestamente no nos da, pero lo Sí, menos a mí falta no. la interacción entre las personas, ¿no? Es muy Sí. importante también. Sí, sí, es algo muy importante. Pues esperemos pronto regresar a la nueva normalidad. Digo, no sé si se va a regresar en clases presenciales este semestre. Todavía no sabemos, realmente no nos han comunicado nada. Yo creo que va a depender de, pues ya ves, el semáforo tiene que estar en verde, esa es la primera condición, ¿no? Y Ujú. todavía no estamos en verde, Mexicali no, todo Baja California excepto nosotros. Entonces, yo creo que ese es el primer paso y de ahí yo creo que pronto van a dar un comunicado, es lo que estamos esperando, el comunicado por parte de Rectoría y esa será la instrucción a seguir. Y yo espero Ujú. que pues todos los jóvenes sí se hayan vacunado. Y yo sí me vacuné, me fue horrible, pero sí me vacuné. ¿Y tuviste muchos síntomas? Sí, fiebre todo el día, sin que se me quitara y dolor de cuerpo. Digo, fuera de ahí, todo normal, pero sí la fiebre sí estaba fuerte. Y más porque nadie me creía que tenía fiebre. Sí, no me Sí, quedé. bueno, pues. Pero ya tienes la seguridad de que estás vacunado, entonces hay que continuar cuidándose, ¿no? No bajar la guardia, pero pues al menos ya hay que alcanzar la inmunidad de rebaño para que no se vacunaron. Sí, digo, es que no sé, también leer noticias no, pero la noticia del hongo negro, que es como ahora sí que un suplemento del COVID que lo vuelve más letal todavía de lo que ya es el virus. Y las variantes. Yo ya, yo ya Y lo, no, o sea, yo ya no leo noticias por salud mental. O sea, es- porque me puse a ver los videos de India y dije, ay, Dios santo. O sea, digo, para que nadie los ha visto, pues, literalmente sus centros de cremación están saturados, que tuvieron que hacer como cremaciones artesanales, como los vikingos con fogatas. En España tienen un problema con 3 variantes o 4, creo que es alfa, beta, no sé si ellos también tengan gamma, pero son 3 variantes del COVID más agresivas de la normal que les están dando problemas. Y aparte está la aparición del hongo negro, que es un hongo que aprovecha ah, cuando el cuerpo está contagiado de inmuno. COVID y Ah, ok. lo vuelve más letal el virus. Sí, como si nos faltara otro organismo, ya se unieron los hongos a la batalla. Ay, no. O sea, se aprovecha de que el sistema está inmunosuprimido para... Y para atacar, y dicen que sí, el hongo en sí es agresivo, pero dicen que amplifica los síntomas del COVID también. Sí, por ejemplo, la India tuvo muchos problemas precisamente porque ahí fue donde apareció el hongo negro. Y sí, o sea, sí multiplicó la letalidad del virus bastante serio. Digo, en Brasil están igual con las variantes beta y gamma. Sí, o sea, también están. Pues sí hay que poner atención, ¿no? O sea, también como tú dices, luego tantas malas noticias y tanta cosa, pues también no hace nada bueno para uno, ¿no? Y sobre todo con el encierro y así como están. Pero tampoco subestimarlos porque pues, estábamos en clases cuando empezó la pandemia. Y todos nos reíamos del virus Y cuando empezó la pandemia. exactamente, ¿quién iba a pensar que íbamos a pasar ya un año, más del año encerrados, Sí, y que cambió completamente, o sea, nuestras vidas? cambió la industria en general, cambió nuestro estilo de vida. No sabemos si, si fue permanente, si es temporal. Sí, yo también me acuerdo porque yo llevaba clases de idiomas con un médico. Y él me decía, este virus no. Es allá en China, está bien lejos, no va a llegar acá. Sí, me decía, no es grave, no hay embarazadas contagiadas, no te preocupes, ¿no? Y de repente, no, pues ¿saben qué? Vamos a tener una cuarentena de 2 semanas. Y dije, 2 semanas, ¿no? No, pues ¿saben qué? Un año completo, órale. Un mes. Y un mes, un año, ya vamos para creo que año y medio Sí, más o menos, ya año y medio. encerrados. Pero sí, que sirva de lección para todos los que estén escuchando esto. Cuando vean que un virus aparece y hay noticias de ese virus, no se lo tomen a juego.
Ponerle atención. Tampoco Ponerle obsesionarnos, atención, pero sí ponerle atención. ponerle atención, no soplarle ya al pastel, eso es muy antihigiénico. Qué bueno que se Ahora ni borró eso eso. vamos a poder hacer. Ni eso, ni saludo de beso a desconocidos que no sabes ni dónde han andado. Sí, digo, sí, pues a poner atención porque, pues, a ver, nos reíamos de un virus chino que acá terminamos encerrados. Ahí seguimos encerrados todavía. Y eso que no es un virus relativamente mortal. O sea, históricamente han habido virus que realmente han tenido el potencial de erradicar a la raza humana, como lo fue la fiebre española en su momento. Sí, Ay, sí, pero pues esperemos salgamos adelante, ¿no? Como sociedad, como humanidad y aprender de nuestros errores también, que es lo más importante, aprender para no volver a repetirlos. sí, Y, sí, sí, aprender. y a ser más empáticos también, unos con los otros. Sí, sobre todo eso, yo creo que sí, yo creo que es el mensaje más adecuado que dar, ¿no? Ser empáticos, ayudarnos los unos a los otros, realmente tener sentido de humanidad, sobre todo en estos tiempos de crisis médica, sentido de humanidad con los médicos, sentido de humanidad con las personas que pues sabemos que no tuvieron el apoyo necesario en su momento, ¿no? Ujú. Y sí, o sea, la verdad, no nos queda más que confiar en los unos en nosotros, porque nuestro presidente como que muy cuerdo no está. Sí, bueno, Sí, yo creo que aquí la dejamos. Yo creo que ya nos pasamos ok. de la hora. Ok, Sí, bueno, tuvimos unos detallitos técnicos, pero no pasa nada. Nada que no se pueda editar, no se preocupe. que no se puede arreglar. Mm. Pues muy bien, pues mucha suerte en lo que estás haciendo, Juan Luis. Igualmente, Y, maestro. y pues cualquier cosa, pues ya sabes, acá estamos para apoyarlos. Las puertas pues de la facultad, de acá de bioingeniería, pues están abiertas, ¿no? Para ti, todos nuestros egresados. Igualmente, pues ya aquí en mi cubículo, pues ya que regresemos, aquí vamos a estar al 100%, ¿no? Sí, sí, Entonces, esperemos. compartidos entre el laboratorio y las áreas de cubículo, ¿no? De oficina. Entonces, cualquier cosa que necesites, pues adelante, puedes comunicarte conmigo. Y también del programa educativo. ¿No? Ustedes son nuestros egresados y, pues también nos interesa, ¿no? Que ustedes logren todas sus metas, todos sus objetivos como tal. Y pues adelante, ¿no? Tienen una excelente formación. Yo se los he comentado a mis estudiantes de que a mí me gusta muchísimo su carrera, ¿no? Me gusta muchísimo la carrera que ustedes usaron, que ustedes llevaron. Y pues en mis tiempos no había esa opción, Ujú. ¿no? Y, claro, me gusta mucho mi carrera también, pero realmente sí, wow, a mí me hubiese gustado estudiar ingeniería. Sí, está muy padre la Definitivamente. carrera, la verdad. Digo, a mí sí me gustaría como que la separaran un poquito más biotecnología y biomédica, porque de repente sí te sientes como que muy dividido. Me pasó en cuarto semestre. O sea, de un lado clases muy médicas y de otro lado clases muy electrónicas. O sea, sí se siente pues como que ni muy ni tan. Bueno, por lo menos así me pasó a mí. Porque sí, de repente teníamos clases de bioquímica, fisiología, anatomía y a otro lado amplificadores, Y el siguiente semestre bioinstrumentación. puro. Sí, yo la verdad sí creo eso que sí debería de considerarse separarse un poquito más, por lo menos ya Y en la etapa es que ya disciplinaria. perdería el sentido, ¿no? De ser bioingeniero. Pues no sé, Porque pues no, para eso está la carrera de ingeniería biomédica y la carrera de ingeniero biotecnólogo. Y ustedes pues son precisamente sí, esa combinación de ambos. A lo mejor pues no sé, nunca, pues siempre cuando se trabaja en el plan de desarrollo, ¿no? Del programa educativo, pues se va pensando en qué materias deben de cursar primero antes de otras, ¿no?
pero a lo mejor sí sienten más esa separación por el hecho de que a lo mejor un semestre ven mucho del área biotecnológica y el siguiente semestre mucho del área biomédica, ¿no? Y tal vez tenerlo ahí más balanceado. Sí, por ejemplo, me pasaba mucho con mis amigos de electrónica, que ellos me decían, es que nuestra carrera es relativamente más fácil porque, o sea, ves diodos uno, diodos 2, diodos aplicados, o sea, tiene una secuencia bien clarita según este semestre. Y nuestras clases son bioquímica, amplificadores, fisiología, procesamiento de datos, o sea, como que realmente no hay como que cada materia se siente muy independiente a las demás y es difícil, o sea, hay mucho que, yo de hecho lo comentaba yo con una ex compañera, que sí se siente la carrera como que está muy deprisa, como que o le falta un año más, digo, que a mí la verdad, la persona no me hubiera molestado que fuera un año más la carrera, o sí hacer como que una diferenciación un poquito más clara, porque sí se siente muy así de que un semestre químico, un semestre electrónico, un semestre médico y un semestre como, no sé, me sentía Barbie, ¿no? De que Barbie bioquímica, Barbie médica, Barbie ingeniera, así la verdad eso me sentía, pues porque no hay tanta coherencia. De hecho, inclusive hay una carrera que es como una contradicción que se llama ya digital, instrumentación digital, algo por el estilo, la verdad es que ya no me acuerdo. Pero esa carrera es para aprender a utilizar los instrumentos como el osciloscopio, el multímetro, la fuente de voltaje, etcétera. Pero lo irónico es que esta clase está como en el quinto semestre y en el tercer semestre ya tienes que aprender a utilizar esos aparatos. Cuando llegas a esa clase en quinto semestre, pues ya sabes usarlos. Ya lo sabes, tú sabes, el previo. Sí, Sí, también. digo, Pues es lo que nosotros cuidamos, ¿no? También, que ustedes lleven esa secuencia, pero también luego los estudiantes se adelantan antes de tiempo. sí. También luego, y no entienden, por más que uno les dice, es que primero tienes que llevar eso. Ah, no, es que yo la quiero llevar. O luego las quieren llevar a la par o cosas así. Sí. Por eso hay una secuencia. Pero pues ya con el tiempo van aprendiendo también esas, porque se les dice, ¿no? Sí, no, Una. y digo, o sea, honestamente fue en mi carrera, creo que, o sea, creo que sí se excusa en el hecho de que la carrera todavía es muy nueva y nos hace falta como que aprender más bien a distribuir el conocimiento, porque siento que sí fue como que un poquito a prisa. Digo, creo que con este último plan sí quedó mejor estructurado o sea, no se siente tan separado un área de otra, que a mí en lo Sí, creo personal que sí me gustó. también eso es importante, ¿no? Que ha ido evolucionando, ¿no? Que Ujú. también, pues digamos que en términos generales todavía somos una carrera nueva, Sí, sobre todo aquí, ¿no? Pues dentro de la universidad. Pero sí creo que estamos mejorando, pero pues esta retroalimentación también por parte de ustedes como egresados también nos ayuda, ¿no? A ver en qué poner énfasis y en qué trabajar para mejorar como programa educativo, ¿no? Lo que mencionabas, el hecho a lo mejor de integrar más, ¿no? De no considerar mi materia, pues está aquí solita o sino tratar de ir integrando en el por qué es importante para ustedes en su formación como bioingenieros. A lo mejor partir de ujú. ellos, ¿no? Y así cada materia, independientemente de a qué área pertenezca, es la importancia que tiene o qué les va a dar, sobre todo en su formación como bioingenieros. Y pues esa es una retroalimentación importante también para nosotros, ¿no? Pues somos parte del programa educativo y, y pues llevar también ese mensaje y cambiar, ¿no? Las nuevas generaciones. Sí, porque precisamente con mis amigos yo hablaba no me acuerdo qué materia fue, que ellos me decían como que, ay, güey, te están enseñando todo eso, porque ellos lo llevaron como en 3 semestres diferentes, era lo que yo llevé en una sola materia. Entonces ellos decían, sí está bien pesado cómo se lo están queriendo enseñar, porque, o sea, antes de ver esto, tuvieron que haber revisado esto. Y antes de esto, tuvieron que haber checado esta otra, ay, güey, el micrófono, esta otra cosa. Y sí se sentía un poquito, como un poquito a prisa, pues. O sea, Mm, sí, yo creo que sí, o sea, honestamente es válido, o sea, es nueva la carrera, estamos evolucionando, se van a integrar nuevas materias que a lo mejor funcionen como, como materias de transición para que la transición sea más suave, a lo mejor
digo, sí, digo, no, es lo más lógico, pues, que vayamos cambiando. Sí, Pero sí, 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 es cierto. pero sí, Pues sí, ahí les pedimos cuando les lleguen las consultas de egresados, pues pon esas observaciones para que sea pues mayor la retroalimentación hacia nosotros, ¿no? Hacia los profesores del programa educativo. mm, sí. Pero maestra, yo creo que aquí le dejamos, Ok, Juan Luis, porque pues me dio muchísimo gusto verte. igualmente, Así, maestra, y pues mucha suerte en todo lo que hagas y pues aquí estamos, cualquier cosa que se te ofrezca. igualmente, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Igualmente. Adiós.